Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este último encuentro síncrono de la materia modelos contables. Vamos a hablar hoy sobre los estados de la situación financiera. La unidad número 4, la unidad número 3, creo que. Déjenme compartirles por aquí la pantalla. Ok. Y veremos cómo funciona exactamente. Vamos a ver, fíjense. Vamos a hablar un poquito sobre los estados de la situación financiera, que es la unidad número 3 o la última unidad de esta materia. Ok, bueno, la dinámica es la misma de todos los encuentros síncronos. Yo comienzo a grabar el encuentro síncrono y ustedes se van a ir conectando poco a poco. Si no llegan a conectarse, igualito yo voy a seguir grabando hasta que les haga llegar toda la información posible y subiré el video a YouTube. Luego el enlace será colocado en el foro de anuncios del profesor en este renglón. Vamos a marcar aquí como hecha esta última, este, eh, este último encuentro síncrono. Cuando ya son las 20:12, es importante que ustedes ya sepan que este, estamos eh, comenzando este encuentro. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hablar es los estados financieros, los estados de situación financiera. ¿Qué son los estados de situación financiera? Vamos a tomarlo aquí como como introducción, ¿verdad? Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que se utilizan en las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la empresa en una fecha o periodo determinado. O sea, los estados de situación financiera, también llamados balance general, es un estado financiero o es uno de los estados financieros básicos que refleja la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Este muestra lo que tiene la empresa, que son los activos, lo que la empresa debe, que son los pasivos, y el patrimonio neto, que es la diferenciación entre las dos anteriores. ¿Ok? Estos estados de situación financiera tienen una estructura específica. En un principio, los activos que representan los bienes y derechos que posee la empresa se clasifican en activos corrientes, que son a corto plazo, que son activos en un tiempo menor de un año, ¿verdad? Que son como, por ejemplo, el efectivo y el equivalente, o sea, caja y banco. Están las cuentas por cobrar, que son clientes o deudores, los inventarios, como la materia prima y productos determinados, y los gastos pagados por anticipado, que son los seguros de activos. ¿Ok? Tienen los activos que no son corrientes, que son activos a largo plazo, mm, normalmente mayores a un año, que son propiedades, plantas y equipos, como maquinaria, edificios y terrenos, los activos intangibles, que son las patentes, las marcas y los software, y las inversiones a largo plazo, que son las acciones o bonos. También en la parte de los pasivos, que son las obligaciones de la empresa, que son las deudas o compromisos que la empresa debe pagar, se dividen en pasivos corrientes, que son a corto plazo, menos de un año,
que son proveedores por pagar, préstamos bancarios a corto plazo, impuestos por pagar, salarios y beneficios pendientes, etcétera, etcétera. Y los pasivos no corrientes, que son a largo plazo, que son a mayor de un año. Estos se pueden representar como los medios, los préstamos bancarios a largo plazo, los bonos emitidos por la empresa, las pensiones y jubilaciones diferidas. Y eso nos da la diferenciación entre ellos, nos da el patrimonio neto, que es el capital de los dueños, que representan los recursos aportados por los accionistas y las utilidades retenidas, que incluye el capital social, las reservas legales y voluntarias y los resultados acumulados. Estos informes de información financiera se rigen bajo unas normas para ser elaborados, ¿ok? Las normas son normalmente internacionales, ¿ok? Las NIF o que son siglas en inglés que son las IFRS, que nos hablan en la sección uno de los estados financieros, cómo es su estructura y requisitos mínimos del balance general, los arrendamientos, cómo se registran activos y pasivos por arrendamiento, las normas venezolanas, BENNIF, que son las estructuras de los estados financieros, adaptación de las NIF al marco contable venezolano. También hay leyes locales, códigos de comercio venezolano, como por ejemplo la obligatoriedad de presentar balances anuales, la ley de impuestos sobre la renta, que son los requisitos fiscales para la presentación de los estados financieros, etcétera, etcétera. En su estructura, él se presenta como balance general. Al primer momento los activos, después vienen los, mm, los pasivos, después el capital, etcétera, etcétera. Es importante o es importante tener en cuenta que el balance general, su importancia no, es muy elevada, ya que eh, él, él nos presenta un análisis de la liquidez, una capacidad de pagar deudas a corto plazo, la solvencia de la empresa, que es su capacidad para cumplir obligaciones, la rentabilidad, la evaluación de la eficiencia del uso de los recursos y las tomas de decisiones para inversionistas y acreedores a lo que usan para evaluar riesgo. Existen una cantidad de errores comunes que se cometen cuando se elabora un balance general que no se clasifican correctamente los activos y los pasivos. Se registra un préstamo a largo plazo como corriente, como un ejemplo. Subestimar las provisiones, no reconocer pasivos ambientales y, y no revelar información relevante como notas de los estados financieros. Los estados de situación financiera es una radiografía de la financiera de la empresa. En un momento determinado. Su correcta elaboración, bajo normas contables y legales, es clave para el cumplimiento regulatorio, para transparencia financiera, para toma de decisiones estratégicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son indicadores específicos que nos permiten a nosotros evaluar la situación financiera de la empresa y tomar decisiones en cuanto a inversiones, a gastos, a nuevas reinversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, vamos a salirnos aquí un momentico y vamos a tocar aquí este video que nos habla de los estados financieros bajo la NIF. Es importante que ustedes lo vean. Vamos Bienvenidos. Un saludo a muy tomarlo en especial cuenta. a esos más de 33.000 seguidores que tiene el canal y además de tú que estás viendo este video y que vas a oír también. Un tema muy importante hoy es acerca de las FIP, una comparación de cómo se deben presentar los estados financieros bajo NIF y cómo se presentaban anteriormente.
Bienvenidos. Entonces, miremos. Bajo NIF se va a llamar un estado de la situación financiera al final del periodo. Anteriormente, lo que se llamaba balance general. Bajo NIF se va a llamar un estado de resultados integrales al final del periodo, lo que anteriormente se llamaba un estado de pérdidas y ganancias. Miremos también lo siguiente. Bajo NIF ya no vamos a hablar de estados financieros de propósito general o propósito específico. Ya se va a llamar un conjunto completo de estados financieros, los cuales son los siguientes. Un estado de situación financiera al final del periodo, un estado del resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo y un estado de flujo de efectivo del periodo. Como podemos ver, se mantienen, a diferencia de los anteriores estados financieros, cuatro. Dos de ellos permanecen con el mismo nombre. Y recordemos por último las notas a los estados financieros, que deben de incluir las políticas contables y otra información explicativa. Bueno, como ven aquí, es importante que existan los estados de situación financiera para nosotros conocer cómo está la empresa. Vamos a hablar un poquito sobre el estado de resultados. Que el estado de resultados, que en contabilidad el estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Los estados de situación financiera, como lo dije anteriormente, este, hay varios estados o sea, varios informes de situación financiera que nos permiten ver cómo está funcionando la empresa. Eh, el estado de resultado, por ejemplo, es un estado dinámico, ya que abarca un periodo durante el cual se deben identificar perfectamente los costos y los gastos que dieron origen al ingreso del mismo. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de su estructura. El estado de resultados lleva los ingresos por actividad, los descuentos y bonificaciones. Después nos da la igualdad como ingresos operativos y netos. Después nos vienen los costos y bienes vendidos o los servicios prestados, que nos dan un resultado bruto. Después vienen los gastos, gastos de venta, gastos de administración y nos da un resultado de operaciones ordinarias. Después nos da los ingresos financieros, los gastos financieros, los ingresos extraordinarios, los gastos extraordinarios, los ingresos en ejercicios anteriores y los costos de ejercicios anteriores para darnos un resultado ante el impuesto o las ganancias. Y después nos da el impuesto a las ganancias que nos da el resultado neto. Eso nos lleva a ver de una manera resumida y clara el estado o todos los resultados importantes que tuvimos en el estado financiero. Este, Junto con los estados de resultados, el estado financiero, la información financiera constituye el informe contable más importante que debe elaborar la empresa al finalizar cada ejercicio económico. Cuando hablamos de un resumen, una síntesis, queremos expresar que no se trata de detallar profundamente cada activo y cada pasivo, sino de partidas genéricas que expresen con claridad su contenido. El contenido del estado de información financiera, desde, desde el punto de vista de su presentación, forma y contenido, eh, está dado por el encabezamiento, que es la parte donde trata la información de caracteres generales y procedentes
al contenido del mismo y que sirve para identificar el informe contable y el cual comprende nombre propietario de la empresa, identificación del estado al que se refiere, fecha en que fue elaborado y expresado en bolívares. En en esta parte se debe destacar que el estado de información financiera es un informe de carácter estático, es decir, refleja la situación real para un día, para la fecha de su elaboración, que generalmente es la fecha de cierre. Este encabezamiento, a manera de ejemplo, es de la siguiente forma. Por ejemplo, Carlos Pérez, el estado de formación financiera, el 31/12 del 74, expresado en bolívares. El contenido. El estado de información financiera debe representar en forma clara los tres grandes grupos de cuentas reales, guardando completo el equilibrio de la ecuación. Activo es igual a pasivo más capital. El activo circulante, como lo hablamos al principio, que dentro de este sector se agrupan aquellas cuentas que se supone se van a convertir en dinero o se van a consumir en el próximo ciclo normal de operaciones de una empresa. Entendemos por ciclo normal de operaciones el lapso que transcurre para completar el proceso de compra, comprar, vender, cobrar, pagar, etcétera. Variar a una empresa a otra, dependiendo de la naturaleza del negocio. En términos generales, se toma como base un año para fines de clasificación de las cuentas del activo circulante. El Instituto Latinoamericano de Contadores Públicos dice, leo específicamente, el término activo circulante se usa para consignar efectivo u otras partidas de activo o recursos identificados como aquellos que se esperan. Razonable se convierte en efectivo o se vendan o consuman en un ciclo normal de operación. Dentro de los activos circulantes se presentan eh, la mayor liquidez, es decir, partiendo de los disponibles efectivos caja y banco. Luego registramos lo exigible, que son los derechos sobre terceras personas, los realizables, que son los inventarios, y por último registramos los prepagados, que son los gastos por anticipado. Por anticipado. Entonces, eh, por último, es necesario aclarar que si existen cuentas de valoración que afectan el determinado activo circulante, se debe representar en el balance disminuyendo el activo respectivo. Existen las inversiones permanentes, que son generalmente representan adquisiciones de bonos o acciones de la empresa. Los activos a largo plazo. Dentro de este grupo incluimos aquellas cuentas que representan derechos sobre terceras personas. Están los activos fijos, que incluyen las cuentas que representan bienes o derechos de cierta permanencia en la empresa. Dentro de los activos fijos tenemos dos grupos grandes que son los fijos tangibles y los fijos intangibles. Los fijos tangibles los vamos a representar en el orden de los no sometidos a la depreciación, como son los terrenos, los sometidos a depreciación, como son maquinarias, edificios, etcétera, y los sometidos al agotamiento, como son minas de carbón, etcétera. Los activos fijos, que son los intangibles, los vamos a representar en los estados financieros de la siguiente orden. No son sometidos a amortización como plusvalías, marcas de fábricas, etcétera, y los sometidos a amortización como son los derechos de autor, patente de inversión, etcétera, etcétera. Luego están los cargos o gastos diferidos. Dentro de este grupo vamos a incluir aquellas cuentas que representan el valor pagado por el servicio recibido.
En este rubro no existe un orden de prioridad definitivo para la presentación de los estados de información financiera. Eh, Se colocan otros activos, pasivos circulantes, pasivos a largo plazo, los créditos diferidos, otros pasivos, etcétera. El capital dentro de esta sección del estado de información financiera se va a representar la variación que ha sufrido el capital motivado al resultado de las operaciones de la empresa y al retiro de la cuenta de capital. El saldo de la cuenta de capital, la unidad de pérdida del ejercicio, los retiros en fracciones que han hecho los propietarios del negocio. Las formas de representación del estado financiero son estado de información financiera, se puede presentar en forma vertical o en forma horizontal, dependiendo de cómo lo exija la empresa. En la primera forma consiste en presentar el activo, el pasivo y el capital, uno debajo del otro, y en segundo representa en equilibrio la ecuación del patrimonio. Ejemplo, se presenta el activo más el pasivo y el activo es igual al pasivo más el capital. Como podemos ver, existen también los asientos de cierre, ¿ok? En términos generales, los asientos de cierre no es otra cosa que registrar contablemente las cuentas de egreso que son deudoras por el haber y las cuentas de ingreso que son acreedoras por el debe. Este, mm, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que tiene los costos de venta en inventario, los costos de venta por el debe y inventarios, compras, fletes de compras y gastos de importación, todo por el haber. En el otro asiento vemos las devoluciones, que devoluciones en compras por el debe, descuentos de compras por el debe, bonificaciones en compras por el debe, inventario de mercancías por el debe y el costo de venta por el haber, ya que disminuye por el haber. Mediante los asientos anteriores han quedado cancelados todas las cuentas que afectan los costos de venta. Aquí se ve clarito cómo es. Aquí tenemos otro ejemplo que, que eh, donde se elimina de la contabilidad todos los egresos, inclusive la cuenta transitoria de costo de venta y el total de lo traspasamos a la cuenta de ganancias y pérdidas, que es el final del asiento contable. Este, Hay varios ejemplos aquí de cómo se presenta en el estado de ganancias y pérdidas, en el estado, en los asientos de cierre y en el estado financiero, los estados financieros. Es importante que ustedes puedan ver con claridad cómo funciona esto. Eh, Aquí les voy a explicar un poquito cómo es el ejercicio práctico que se va a presentar en la actividad sumativa número 4, donde deben cada uno de ustedes realizar el ejercicio y explicar cada uno de cómo es la organización, la estructura y el contenido de los resultados, la información contable para la toma de decisiones y el estado de resultados integrales y la situación financiera. En el caso práctico, este ya está aquí colocado. Ustedes ya la semana que viene abre y ustedes pueden verlo y resolverlo de una manera bastante clara, ya que no es un ejercicio muy difícil, sino que aplica todo lo que hemos visto en el transcurso del desarrollo de la unidad curricular. Hasta ahorita, bueno, lo que he revisado en cuanto a sus notas, he visto que todos están bastante bien. Sin embargo, hay unos
que no han presentado algunas actividades, les aconsejo que vayan poco a poco y, y vayan presentando algunas de las, de las actividades que no hayan. Si no, se comunican conmigo por medio del aula virtual y yo con gusto evaluaré la forma de, de cómo podemos hacer para eh, resolver el problema de la falta de alguna actividad. ¿Ok? Bueno, estaba esperando que se conectaran, hasta ahorita no se ha conectado nadie. Ya podemos ir dando por finalizado el encuentro síncrono. Es importante que ustedes estén tranquilos y que realicen las actividades en el tiempo determinado. ¿Ok? De mi parte, bendiciones de mis ángeles para ustedes. Y por favor, no dejen para la última hora lo- la, la entrega de las actividades. Cuídense mucho.